Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Esteban de Hungría, San Roque. Esteban gobernó Hungría desde el año 997 hasta el 1038. Fue un ejemplo de sabiduría y prudencia en todos los asuntos a los que debió atender como gobernante. Buscó que su pueblo fuera instruido y educado en la fe, por lo cual favoreció la instalación de monasterios benedictinos en todo el territorio de su país, para que los monjes realizaran la evangelización. San Roque fue un ermitaño y peregrino que recorrió varios lugares de Europa durante el siglo XIV. Enfermo de peste, se recluyó en un bosque, donde fue alimentado y atendido milagrosamente por un perro. Su culto se extendió como patrón de los afectados de peste. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta 19ª semana del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y poderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Josué. José fue al pueblo diciendo: teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberles hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Josué replicó: entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que está en el santuario del Señor. José dijo a todo el pueblo: miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor y será un testigo contra ustedes para que no renieguen de su Dios. Finalmente, Josué
despidió a todo el pueblo y a cada uno volvió a su herencia. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres mi herencia, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Tú eres mi herencia, Señor. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Tú eres mi herencia, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces el Señor nos está diciendo: no se lo impidan a estos niños que vengan a mí. Y después la segunda partecita, que también vamos a procurar reflexionar en este tiempo corto que tenemos, dice: porque el reino de Dios, de los cielos, Mateo utiliza siempre reino de los cielos, pertenece a los que son como ellos. Queridos amigos, ¿qué significa dejar a los niños y no se lo impidan que vengan a mí? Quiere decir, por una parte, queridos amigos, la inocencia de los niños, la verdad que los niños siempre manifiestan. Do bueno cañimba eve lleva. Uma coña de peña de cultura bebeja hoy la campo beoicoa llevas a la yecuamía de la cultura del campo. Siempre sabemos que antes nuestros padres, nuestros abuelos decían: mitad hayagua fondo ve, mitad hayagua fondo ve. ¿Por qué? A ver si ustedes saben por qué se decía eso. Mitad lleva a fondo. Porque justamente el niño no le podés engañar. ¿Cuántas veces la mamá ahí viene, recibe una visita? Sobre todo cuando viene una visita. Ella baña fulana, papá, pupupu, guapumi, que ape, bla, bla, bla. Oye, bueno, ape, oye, mongueta, lo comadre cuera. Aún la mitad, y no voy a poner, mitad llegó a fondo, mitad llegó a fondo. ¿Por qué? Porque justamente en esa conversación, el niño, si escucha que la abuela o la mamá dice una mentira, enseguida, ella, oye, mondía, lleva, no, la pella,
mamá, tengo ya poguripear, ya poguriamón, tengo pea. Pues la otra le está queriendo, pues, ¿verdad? Está buscando alguna excusa para decirle a la comadre o a quien sea la visita algo, pero sin embargo, la hija o el hijito, el niño ese, hoy cuando baitena, si ese baiteo, si algo y como bebé, ¿verdad? Y entonces por eso siempre fondo. Pero bueno, por eso Jesús hoy nos está diciendo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque en ellos verdaderamente, queridos hermanos, nosotros estamos mirando, es un ejemplo claro, ya hemos reflexionado anteriormente en este domingo pasado, cuando decíamos que en el niño nosotros vemos pero totalmente y absolutamente las virtudes del hombre, las virtudes también de una comunidad. En la medida en que nosotros, desde lo privado, porque upea coñandena, eña mañana, añandeña modelada, peña de corazón, peña de apitu, peña de cobe, peña de yaguapua, lleva añaña mindu uina, entonces moldear. El niño tiene el alma así tan simple, tan sencilla, tan verdadera. Diga, tú y la mitad la rembotado y la pesa, de verdad. Algunas veces yo le pruebo, ¿verdad? Un poco así a los niños. Yo recuerdo, sobre todo cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Pero los niños te dicen la verdad. Es impresionante, ¿verdad? Y algunas veces cuando comienzan a mentir, queridos amigos, es porque nosotros ya comenzamos a hacerles mentirosos. Pero de por sí es la esencia, ¿verdad? Quiere decir que siempre buscamos la verdad nosotros, queridos hermanos. Pero después, ante los embates de la vida, como parece que nos es un poco difícil afrontar la realidad y afrontarnos a nosotros mismos, porque en muchos casos somos irresponsables en esas cosas que se nos dan, ¿verdad? Se te da una responsabilidad para llevar adelante un país, para llevar adelante una dirección, para llevar adelante un colegio, para llevar adelante tu familia, para llevar adelante tu capilla, para llevar adelante tu iglesia, en fin, herea, tu clase, ahí donde vos estás como educador, etc. Y entonces, alguna vez niña renguea lleva, y entonces buscamos justificativos. Ya justifica, sécate. Siempre queremos justificar. ¿Saben qué, queridos hermanos? La verdad, como decía San Agustín, justamente la verdad se revela sola. La palabra de Dios también dice, ¿verdad? Primero, luego la verdad les hará libres, pero la verdad también se va revelando poco a poco, se va manifestando. Así es que no necesitamos, queridos hermanos, estar justificando porque enseguida nosotros nos damos cuenta. Yo suelo escuchar, ¿verdad?, a través de los medios, ¿verdad?, o justificar cosas absurdas, ¿verdad?, o justificar. Areca hoy, mábala, aranduvea y cuavea lleva para justificar lo absurdo. Y bueno, y después también los abogados que tienen que también, yo digo pobrecito, porque hoy cuaponay, muchas veces le tienen que defender a un reo y le dejan libre, pero a platazo limpio, ¿verdad? La única manera, porque la lógica que todo el mundo ve, dice, no, esto no puede ser, decimos nosotros, pero como está la firma ahí del juez y de esto de aquello, que oñe vende ahí catoete, ¿verdad? Entonces, no se puede justificar. Entonces, queridos hermanos, esta palabra de Dios hoy nos está llamando. Dejen a los niños y no se lo impidan que vengan a mí. ¿Por qué no hay que impedir, queridos amigos? Porque si nosotros impedimos a esa justicia, nosotros impedimos a la verdad que llegue al corazón, si nosotros impedimos que la verdad llegue a nuestra familia, si impedimos que la verdad llegue a nuestra nación, a la gente, entonces, queridos hermanos, ¿qué nos está pasando? Y nos está pasando lo que sucede justamente entre nosotros, en nuestro país, ¿verdad? Mucha corrupción. Y ahí entonces es sálvese el que pueda. O mejor dicho, sálvese el que tiene dinero. Sálvese el que paga más. Alamboriajú, como da que tiene Iguazú, bueno, allá, tacumbúe, pudrite ahí, como la gallina que robaste. Pero mío robar otra cosa, mondar que esto, que aquello, no, ¿por qué? ¿Y por qué?
tuki, 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 de aquí para allá, ¿entiendes? Así es que, queridos hermanos, esta frasecita nomás si nosotros entendemos en el Evangelio, yo pienso que el mundo, nuestra familia, nuestra iglesia va a cambiar, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí. Vamos a dejar que estas virtudes, vamos a dejar que estos principios, vamos a dejar que la justicia, que la verdad, que la sinceridad, que el deseo, ¿verdad?, de servir lleguen verdaderamente, dejemos que lleguen a nosotros y que nadie impida que estas verdades, que estas virtudes lleguen al corazón del hombre, al corazón de nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con firmeza por el anuncio del reino y al servicio de la humanidad. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los laicos comprometidos, para que sirvan con generosidad y conserven la unidad en el Señor. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con los compromisos asumidos con el pueblo. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, upanya begara obeshara Ele aba angkai para fui ore poya fuego Jesucristo, upanya begara obeshara Ele aba angkai para fui ore poya fuego Jesucristo, tu panjang bejara obeshara Ele aba angkai para fui ore pomutawa Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco